¿Yo o Lalo? Perdón. Tú, Lalo está en una reunión, entonces, si Ah, quieres ok. orar tú, por favor. Ah, ok, sí, hermano. Señor, te damos gracias por tu bondad para con nosotros. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Te alabamos, te adoramos y te damos gracias por permitirnos otra vez estar aquí juntos para seguir aprendiendo el idioma del griego del Nuevo Testamento, para poder eh, entender mejor tu palabra y poder servir a otros. Te pedimos que bendigas este tiempo, Señor, nos des las habilidades, la capacidad de entender en mi caso y al hermano para explicar, y que aún en este esfuerzo tú recibas la gloria. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gracias. Bueno, antes de entrar propiamente en materia, ¿cómo te fue de vacaciones? Pues bueno, en general, pues obviamente, gracias a Dios siempre, pues el Señor hace que todo ayude para bien, Sí, pero sí fue algo radical algunas cosas. Por ejemplo, pues ya no estoy en mi trabajo, ¿no? En el que estaba, ahora estoy en un nuevo trabajo, pero esa transición la verdad fue pesada. El último día estuve 13 horas fuera de la casa por temas de trabajo y todo, wow. y terminando justamente, llega el lunes, o sea, terminó es un viernes, llega el lunes y entró una materia del seminario que la verdad ha sido pesada. Son 3 semanas de esta materia de soteriología, la doctrina de la justificación, Sí, y en esas 3 semanas he hecho 6 exámenes y mañana es el siguiente. Y la verdad sí ha sí, sido rigor así como medio difícil y además el nuevo trabajo, ¿no? sí. Entonces sí ha sido un poco pesado, pero pues, en general bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Bien, bien, gracias a Dios, igual, pues no hay realmente mucha oportunidad de descanso en un sentido. Siempre hay actividades que hacer, pero igual agradecido con el Señor porque hay trabajo, hay Ujú. oportunidades de estar ocupado y bueno, eso es algo siempre bastante bueno. ¿El nuevo trabajo que tienes es del mismo giro o es algo diferente o No, es algo diferente. Me dieron la oportunidad de trabajar para el seminario de la iglesia que está en Carolina del Norte. oh, muy Entonces, bien? estoy ayudando en hacer unos doblajes para que las clases estén en español. Y aparte, estoy trabajando en la traducción de un diccionario teológico que hizo un teólogo que ya partió con el Señor de esta denominación. Sí. Entonces, ya más enfocado en esa área. Ah, ¿qué diccionario es? Ah, es el diccionario teológico, diccionario bíblico de términos teológicos. Se lo muestro, aquí lo tengo. De Alan Cairns. Es este. Ah, no lo conozco ese. Ajá, muy Bueno, bueno, ¿verdad? Pero bueno, sí, entonces estoy trabajándolo para pasarlo al español. sí. A español, entonces, en eso y lo del doblaje de las clases. Bueno, pues gracias a Dios tienes mucho trabajo, mucha actividad y siempre es una bendición trabajar en tiempo completo en el ministerio, en Ujú. diferentes áreas, pero bueno, es una provisión misericordiosa del Señor. Qué bueno. Gracias, hermano. Sí, gracias. Sí. Bueno, pues vamos a entrar en materia. Vamos a continuar ahora con los pronombres. Ya estudiamos nosotros previamente pronombres personales. Sabemos que pronombres personales existen en primera, segunda y tercera persona. Eh, Dependiendo de la morfología en general, especialmente en primera persona, la presencia de un prefijo puede indicar cierto énfasis en la expresión. Pero cuando nosotros vemos que de manera específica en la narrativa, bueno, en el discurso en griego, cuando nosotros vemos que hay un verbo que está acompañado de un pronombre personal, generalmente siempre indica énfasis, porque el griego, al igual que el español, el pronombre o el sujeto ya está implícito en el verbo, así que es redundante hasta cierto punto subrayar o incluir el sujeto. Pero cuando sucede, es porque hay cierto matiz, un cierto, eh,
un aspecto particular que el autor quiere subrayar. Ahora, ese es con relación a los pronombres personales. Al igual que en español, en griego existen otra variedad de pronombres. Pronombres relativos, pronombres demostrativos, pronombres recíprocos, etcétera. Y es lo que estaremos estudiando a partir de esta lección. Entonces, estos son los pronombres personales, primera y segunda persona: ego, emu, emo, eme, geméis, gemón, gemín, gemás. Y después los segunda persona: su, soy, se, juméis, jumón, jumín, jumás. Habíamos señalado simplemente que es importante mantener en mente el cambio de eta a upsilon de primera a segunda persona para evitar confusiones, que es muy fácil confundirlo. Sin embargo, siempre si se le pone atención al contexto, el contexto nos va a indicar la forma correcta de interpretarlo. También estuvimos viendo de manera general el pronombre de tercera persona. Autos es un pronombre hasta cierto punto bastante consistente, tanto en masculino como en femenino como en neutro. Si nos aprendemos nosotros las terminaciones de los casos, básicamente tenemos dominado este pronombre. Y realmente la clave, especialmente cuando se trata de pronombres de tercera persona, con los pronombres demostrativos, con los pronombres reflexivos, etcétera, la clave radica en que nosotros sepamos estas terminaciones de los casos. Porque si nosotros entendemos esto, entonces ya de alguna manera tenemos más del 50% de identificación del tipo de pronombre al cual nos estamos enfrentando, digámoslo así. Pero sí es sumamente importante, realmente es vital que nosotros dominemos por completo las terminaciones de los casos, porque de esa manera sabremos eh, la forma correcta de utilizar e identificar los pronombres y obviamente los sustantivos y también los adjetivos. Entonces, los pronombres demostrativos. Los pronombres demostrativos tenemos básicamente dos de tipos de ellos, que son eh, pronombres cercanos y pronombres lejanos, perdón. Cercanos es este, esto, esta; lejanos, aquello, aquella, eso, etcétera. Entonces, básicamente es lo mismo que existe en español, pero obviamente aplicado al griego. Y es importante entender también que los pronombres van a tener una función de acuerdo al caso que ellos tengan, de acuerdo al caso. Entonces, por ejemplo, un pronombre puede funcionar como eh, el sustituto del sustantivo, pues como su uso normal de un pronombre. Por ejemplo, esta expresión: esto es bueno, esta es una buena clase, o bueno, ese sería un pronombre atributivo. Pero la idea es que es importante entender que existe una variedad de funciones para estos pronombres. Pueden funcionar como sujeto o como sustantivo, pero también pueden funcionar como adjetivos, modificando al sujeto principal. Entonces, necesitamos identificar la estructura del texto, la estructura de la oración en griego, para que nosotros podamos ir viendo las partes que lo componen y de manera específica prestar atención, por ejemplo, a los pronombres demostrativos cercanos. Los pronombres demostrativos, tanto cercanos como lejanos, utilizan las desinencias que ustedes aprendieron de primera y segunda declinación. Entonces, ya los tienen. Es importante que lo mantengan en mente, porque mucho de lo que nosotros vamos conociendo del griego se construye sobre eso. Si no lo dominamos, entonces vamos a tener problemas. Es importante subrayar esto de manera especial con el pronombre demostrativo cercano. Tiene una diferencia con relación a la morfología, específicamente en el caso nominativo. Nominativo masculino y nominativo femenino, tanto singular como plural, son diferentes con relación a genitivo, dativo y acusativo, y el neutro en general. Entonces es importante tener esto en mente, porque de otra manera nosotros podríamos confundir el pronombre con alguna otra palabra que no hemos quizá memorizado. Los demostrativos cercanos van a incluir alguno de estos dos elementos de manera constante: el espíritu áspero
el espíritu áspero o la letra teta, tau, perdón, al inicio. Esto nos va a ayudar para que podamos distinguirlos de los otros pronombres que nosotros nos hemos aprendido, específicamente el pronombre de tercera persona. Entonces, esta es la tabla que nosotros debemos memorizarnos. Y es importante, como mencionaba hace un momento, identificar que en el caso del masculino y el femenino, los nominativos, singular y plural, son diferentes. Son diferentes. Es jutos, jutoi, jauté, jautai. Son las únicas dos variaciones, digámoslo así, que nosotros encontramos en este paradigma. De ahí en fuera hay un patrón que nosotros fácilmente lo podemos identificar. Tut, 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 tut. Y en todas las otras formas es esa misma raíz de alguna manera. Y lo que mencionaba hace un momento, si ya se han memorizado las terminaciones de las desinencias, entonces básicamente tenemos nosotros ya en la mente la mayor parte del pronombre y solamente es cuestión de fijar la diferencia entre un pronombre de primera, segunda persona, tercera persona y un pronombre en este caso demostrativo. Sí, dime, Magdiel. De la parte, por ejemplo, de los plurales ahí en esta tabla, es básicamente lo mismo que las terminaciones de los artículos, ¿no? Por ejemplo, el nominativo plural de hoy, ay, ta, eso es terminación del artículo de nominativo, ¿no? Sí, sí. eh, Ah, estaba viendo que son idénticas justamente los mismos de los nominativos, perdón, de los artículos, las Correcto. terminaciones de los artículos. Correcto. Y por eso es sumamente importante que dominemos, que tengamos, conozcamos al derecho y al revés, digámoslo así. Por ejemplo, en este caso, el artículo. ¿Por qué? Porque si sabemos cuál es la morfología del artículo, en masculino, femenino y neutro y los cuatro casos principales, ya sabemos nosotros que va a haber una correlación con los casos y sabemos que va a haber una correlación con los adjetivos y sabemos también que va a haber una correlación con los pronombres, porque básicamente tienen la misma estructura. Y todos estos elementos, sustantivos, adjetivos y pronombres, pueden funcionar hasta cierto punto de la misma manera. Como un sustantivo principal, como el sujeto de una oración, como el complemento directo, pueden funcionar como un adjetivo. Entonces, si aprendemos bien ese elemento morfológico distintivo de los sustantivos en término global, entonces va a ser mucho más fácil para nosotros que podamos identificar las diversas clases de, por ejemplo, en este caso, pronombres. Ujú, Entonces, sí, sí, es bueno que mantengas esa relación. Es bueno sí, que mantengas esa relación. sí, porque se los identifiqué ahorita, luego ahorita que los vi, igual de los de arriba, veo que son los mismitos de los artículos, toutes, tou, tote, to, ton, ten, to. El único que veo que es como un poco diferente es el primero, ¿no? El nominativo singular, El porque nominativo, ese, ajá, el nominativo, porque ese no es de artículo, ese es ya de las disinencias normal, os, masculino, y el to, pero ese to normalmente se usa en el nominativo, pero para hablar de neutro, pero en artículo, ¿no? sí, sí. Y algo que también es importante que recuerdes, normalmente la terminación del nominativo se empalma con la del acusativo. Entonces, si puedes identificar la terminación del acusativo, seguramente puedes hacer lo mismo con el nominativo. Pero otra vez, es vital. Esa memorización es fundamental. Sin ella, no podemos avanzar más en el aprendizaje del idioma. Entonces, estos son los pronombres demostrativos cercanos. ¿Qué es lo que debes de mantener en mente? Los tres géneros existen, masculino, femenino y neutro. Utilizan las desinencias de segunda, primera y segunda desinencia. El segundo es principalmente masculino, neutro, en algunas ocasiones femenino, y el primero es principalmente femenino, aunque en algunas ocasiones es masculino. Pero otra vez, si ya lo memorizaste, ya tienes una gran ventaja al respecto. Ahora, existe el otro pronombre demostrativo que utiliza exactamente el mismo patrón de desinencias, que es el demostrativo lejano. Ahora, a diferencia del demostrativo cercano, este es bastante regular, tanto en nominativo como en los casos oblicuos, que serían genitivo, dativo y acusativo. Entonces,
¿Qué es lo que nosotros vemos? Ekein, la raíz. Ekein, 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 ekein. Todo el tiempo vemos lo mismo, tanto en nominativo como en los oblicuos. Así que esto de alguna manera nos facilita memorizarlo. Y como lo mencionaste hace un momento, tiene exactamente las mismas terminaciones. Os, u, o, on, ois, us en el masculino y en el neutro general, y en el femenino es, en, I, on, ais, as. Entonces, si ya tienes memorizado el artículo, las terminaciones de los casos, esto no va a representar un gran problema. No va a representar un gran problema. Simplemente mantener en la mente, ekeinos, ekeinos evoca un pronombre demostrativo lejano, aquello, eso, y debemos de interpretarlo contextualmente cada vez que lo encontremos en el texto bíblico. Entonces tenemos algunos ejemplos. Bueno, aquí está mal el orden, perdón. Tenemos algunos ejemplos. Mateo 3:17. Jutos. Sí, adelante, dime. Ah, perdón, era de la anterior tabla. Relacioné todos los que me mostró ahí, sí los ubiqué todos los de las desinencias naturales de estos. El Sí, único que le quería preguntar es el neutro nominativo singular, el neutro. Ve que en el neutro es on, ¿no? sí. Ahí es no, por decirlo así, la terminación, nada más era esa duda, ese es hasta arriba. Ah, va Sí, ese y el de y hasta también arriba, en el exacto. acusativo es ekeinon, normalmente sería ekeinon, Ah, ok, o sea, faltaría la la nun. N. Sí, pero no es que falte, esta es la convención del idioma. Ah, En ok. el caso del neutro, nominativo y acusativo singular, termina en o. Ekeino, ekeino, Ah, ok. ekeino. Entonces, Ok, se puede decir que es la eh, única que varía de toda la tabla, ¿no? sí, en un sentido sí, pero de ahí Ok. en fuera el patrón en general es bastante regular. Tienes Ujú, la raíz es constante en todos, a ujú, ujú, diferencia del demostrativo cercano, en el cual tenemos una diferencia en el nominativo en masculino y femenino, ujú, singular y plural, ujú. pero en el Ok. caso del demostrativo lejano, perdón, es el patrón bastante constante, bastante regular en todos Ujú. los casos. Sí, solo cambia ese y también en plural, ¿no? El Correcto. ok, ok. Equina, equina. Sí, Ujú, ok, gracias. sí. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos. Jutos estin ho huyos mujo agapetos. Entonces, como eres el único en el momento, solo hemos visto dos tipos de pronombres demostrativos en este momento. ¿Qué tipo de demostrativo sería jutos? A ver, sería. Puedes usar tu libro si lo tienes a la mano, ¿eh? Ajá, aquí tengo el libro, pero no ubico tanto qué página irme. Bueno, o sea, ubico más o menos la oración. Tos estin o ios sería un demostrativo cercano. Puedo estar equivocado. Sí, es un cercano, es uno cercano. Vete a la página 602. Es un demostrativo cercano. Ahora, danos el análisis gramatical completo. ¿Del demostrativo nada más? Ajá, Oh, de la primera palabra, ¿no? sí, jutos. Ah, ok. Bueno, sí, es el nominativo masculino singular. Nominativo masculino singular. Ajá. ¿Qué podría traducirse como este? Es un demostrativo cercano. Este. Ahora, Ujú. teóricamente deberías de memorizar, de tener ya memorizado este verbo. Ajá, sí. Es el verbo eimi. Ajá, ¿Puedes Emi. hacer el análisis de este verbo? Ah, de ese que va después de autos. Sí, este.
Bueno, ese es Stin, ¿no? Que es como una tipo conjunción de es, No, este es verbo. verbo. Ah, sí, Sí. cierto. Perdón, verbo. Pero es como un es, ¿no? Es un tipo conector. Utos es o Dios. Pero nada más el verbo dice hacerle el análisis. Sí. Este es un verbo bastante irregular. Recuerda un principio de aprendizaje de vocabulario en cualquier idioma. Los Ujú. verbos más comunes son los más irregulares. Ok. Los verbos más comunes son los más irregulares. Ujú, Este es uno de los verbos más comunes en griego. ujú. Es del verbo, la raíz es eimi. Ah, ok. Ya. Por eso me Ahora, dijo Limi. Ujú, ok, ajá. ajá, ¿cuál sería el análisis gramatical de este verbo? Mm, sería. es- a lo mejor me equivoco pero sería un verbo que está en. pre- A lo mejor, no, sí, a lo mejor estoy bien perdido. Presente indicativo. Ajá, Presente indicativo. Bueno, obviamente es singular. am, y dos es. Y aquí aplica también lo de persona. sí, primera, Tercera segunda, persona. tercera. Aquí sería tercera persona. Sería un Ah, presente, presente indicativo, indicativo, activo, activo, tercera, tercera persona, singular. singular. Ajá, Entonces, este es el pronombre demostrativo cercano. Este es, ajá, el hijo. ajá, el hijo, ¿qué? Ah, Pero este es un pronombre personal. como Este ya el lo hijo, sabes. este es el hijo, se va a escuchar raro, como mío, el amado Ok. Dame un análisis de mu. de Mu. Sí, Ah, bueno, entiendo que, si no mal recuerdo, que es un pronombre, ¿no? sí. Es un pronombre, está en ¿De qué tipo? personal. Ok. Pronombre personal. Personal, eso en, eh, está en genitivo y bueno, es genitivo y está en primera persona, Ajá. Genitivo singular, plural. es singular. Ajá, sí, genitivo singular está en primera persona. De acuerdo. Pronombre personal, primera persona, genitivo singular. Ajá, Este es el hijo mío. Y aquí, ¿qué tipo de parte de la oración sería este? ¿Qué tipo de palabra o qué tipo de elemento dentro de la oración sería ho agapetos? Si todo junto, que sea. Ajá, huios es el sujeto ajá, porque es un sustantivo, ujú. ho agapetos, ¿qué es? Sería un adjetivo, ¿no? Un adjetivo. Ahora, Ajá, ¿qué tipo de relación adjetival existe entre ho agapetos con ho huios? ¿Te acuerdas? Tenemos tres tipos de relaciones adjetivales. sí, La primera, ¿cuál es? ¿Te acuerdas? es el adjetivo, sí, sí, perdón, me preguntó de los adjetivos, ¿no? Ajá, O sea, sí, sí, sí ubico la idea, pero no, las ideas, pero no recuerdo las palabras, pero no era predicativo, ¿sí está bien o me estoy equivocando? sí, Uno es predicativo, el otro no me acuerdo si era, ahora ya me voy a inventar otro griego, pero no me acuerdo si el nombre era algo como articulado, pero bueno, la idea es que da la idea de que primero siempre va el artículo antes del adjetivo. Olvidé el nombre de esa categoría, de ese el adjetivo atributivo, atributivo, ajá, atributivo, y el otro es el sustantivado. correcto.
Entonces Ajá. tenemos atributivo, predicativo, sustantivado. Ujú, Por norma general, hay excepciones, pero por ujú, norma general, el adjetivo atributivo siempre, otra vez general, siempre está acompañado del artículo. Así que ujú, si este adjetivo está acompañado por el artículo, entonces nos está diciendo que es un adjetivo en posición atributiva, ujú, lo cual nos está señalando un distintivo, una característica inherente del ujú, sujeto. Entonces aquí lo que está diciendo es el bautismo del Señor Jesucristo y está diciendo, este es mi hijo amado. Mi hijo no solamente es mi hijo, sino que el atributo que tiene, la cualidad, el distintivo que tiene es que es amado. ujú, Mi sugerencia es, cada vez que, cada vez que leas, que veas una oración en griego, ujú, detente y haz este análisis. Detente y haz este análisis, porque es ahí donde tú vas a empezar a ejercitar lo que ahora ya conoces. ujú. Ok. Bueno, eh, en ambos casos, jutos, jutoi, jutoi están en nominativo. Eh, y bueno, es importante que nosotros le prestemos atención al caso para que tengamos una correcta interpretación del texto. Ahora, mencionábamos hace un momento, el pronombre puede funcionar como el sustantivo. En Juan 1:34 tenemos esta afirmación, jutos estinjo huios tu theu. Tenemos el pronombre al inicio, tenemos el verbo, tenemos el sujeto y tenemos una relación genitiva. Este es el Hijo de Dios. Este, este. De alguna manera está funcionando como sujeto y aquí simplemente está clarificando. En el segundo ejemplo, tenemos algo semejante. Estos son los de junto al camino y estos son los de los pedregales. Estos son, son los que junto al camino y estos son los que perdón, sobre los pedregales o en los pedregales. Pero el punto es, necesitamos identificar la función particular que tiene el pronombre demostrativo. Entonces, por un lado puede funcionar como sustantivo, pero por otra parte puede funcionar también como un adjetivo y generalmente aparece la posición predicativa, en la posición predicativa. Eh, entonces, por ejemplo, es importante recordar esto también, concuerda con el sustantivo el que modifica en género, número y caso. ¿Por qué? Porque es un adjetivo. Y el adjetivo, con la finalidad de que pueda tener coherencia con su sustantivo, debe tener esta concordancia. Entonces, kailege autoi sene keine te gemera. Entonces, y les dijo en aquel día, en aquel día. Vamos a este ejemplo que tengo aquí. Bueno, ya di la respuesta antes de. Uk oida ton anthropon tuton. Tuton. Negativo, no conozco a ese hombre. No conozco a este hombre. Marcos 15:39. Verdaderamente, este hombre era hijo de Dios o un hijo de Dios. La confesión del centurión romano después de ver la muerte de Cristo. La idea entonces es mantener en mente esto. El pronombre demostrativo puede fungir como un sustantivo, pero también puede tener la función de un adjetivo. Y en ocasiones puede indicar elementos temporales de acuerdo al contexto.
Este ejemplo es tomado de la Septuaginta, pero ayuda para que ilustre la función del pronombre demostrativo en un contexto temporal. Dice, algunos no podían celebrar la Pascua en ese día. Ahora, aquí tenemos que identificar algo. El contexto temporal, digámoslo así, no solamente es dado por el pronombre, sí, por el demostrativo. Es importante entender también la función de la preposición. Digo, ya vimos un poco las preposiciones en la lección anterior y es importante que ahora nosotros estemos considerando cómo se está añadiendo más información y cuál es la manera en la que nosotros debemos manejarla a medida que nosotros vamos observando el texto constantemente. Entonces, algunos no podían celebrar la Pascua en ese día, así que o entonces vinieron delante de Moisés y de Aarón en ese día. Entonces vemos aquí que el pronombre demostrativo está fungiendo de alguna manera con un carácter temporal. Y cuando nosotros veamos, aun cuando parezcan expresiones semejantes en español en ese día, es importante observar que hay ciertas variaciones en griego. Por ejemplo, aquí tenemos la preposición, después tenemos el sustantivo y después tenemos el pronombre. Y aquí tenemos primero la preposición, después el pronombre y después el sustantivo. ¿Hay alguna diferencia en matices? Es posible, no lo sé. Es importante que nosotros observemos y estudiemos el texto en la medida de lo posible para que no caigamos en algún error de interpretación. Bienvenido, Alex. Buenas noches, hermanos, gracias. Buenas noches. Y otra función, el demostrativo también puede fungir como pronombre personal. Como pronombre personal. Cuando el ángel anuncia el nacimiento de Cristo, él utiliza esta expresión, él, sería una traducción literal, digámoslo así, si quisiéramos ponerlo de esa manera, pero una traducción que comprende la función del pronombre demostrativo, le daría la traducción de él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Entonces, no es solamente que se tiene que hacer una traducción, digámoslo así, literal. Se debe de hacer una traducción que comunique el sentido del texto. No estamos violando la gramática griega si en lugar de utilizar utilizamos el pronombre personal él. ¿Por qué? Porque se está refiriendo a un individuo específico. Y el contexto nos ayuda a entender que se trata de él. Entonces, cuando en ocasiones aparece el demostrativo, es importante que nosotros lo traduzcamos como un pronombre personal. No siempre. El contexto nos indica. Eh, Juan 1:8, hablando acerca de Juan el que bautizaba, no era él la luz. No era él la luz. En español sería él no era la luz, sino que vino a dar testimonio acerca de la luz. Entonces, otra vez, este pronombre nos ayuda a entender, pero sí, este demostrativo nos ayuda a entender que se puede utilizar como un pronombre personal. Y es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, eh, porque de otra manera podríamos caer en cierta confusión. Bueno, ¿preguntas con el pronombre demostrativo? No. Vamos con el pronombre relativo. El pronombre relativo normalmente indica o está incluido en una frase, en una oración subordinada y es traducido en español por expresiones como quién, aquel, el cual, el qué, etcétera. Los pronombres relativos suelen ser adjetivos que modifican a un sustantivo como su antecedente. Entonces, algo importante de recordar también, utilizan la misma desinencia. Ese patrón que nosotros ya vimos, lo debemos dominar al derecho y al revés porque va a ser
algo constante que nosotros veamos. El nominativo del pronombre relativo se confunde fácilmente con las formas nominativas del artículo. Por eso es importante que nosotros prestemos atención a los puntos o las marcas diacríticas. El artículo masculino nominativo jo, je, to. En plural, hoi, ja y ta. Lo único que cambia, lo único que cambia es la acentuación. En el caso de los artículos, nosotros vemos un espíritu áspero en nominativo masculino y femenino singular y plural. Pero lo que nosotros vemos en el pronombre relativo no solamente es un espíritu áspero, sino también añadimos un acento agudo, un acento agudo. Jos, je, jo, joi, jai, ja. Entonces, es importante prestarle atención especialmente a los nominativos masculinos y femenino. El neutro no hay tanto problema porque sí hay una diferencia bastante notable. Aún así, podríamos confundirnos, podríamos confundirnos. Entonces, este detalle es importante que lo tengan en mente para evitar confusiones sobre si se trata de un artículo o un pronombre relativo. Ahora, estos son los relativos en masculino, femenino y neutro en cada uno de sus casos y ejemplos de equivalencia en español. Entonces, otra vez es importante que nosotros tengamos en mente, si ustedes ya saben la tabla de los artículos, si ustedes ya saben la tabla de las desinencias de primera y segunda persona, entonces básicamente ya tienen esto. A lo único que deben de prestar atención es estas pequeñas diferencias como el acento, que es lo que va a hacer la diferencia fundamental. Entonces, tienen que memorizarse esto nuevamente porque va a ser bastante común en la descripción en el lenguaje del Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que hace un pronombre relativo? El pronombre relativo normalmente hace referencia al antecedente, al antecedente. Esto es, se relaciona con la oración anterior introduciéndose precisamente por un pronombre relativo. Es un sujeto que ya ha sido presentado anteriormente, pero para evitar monotonía, para evitar el uso del pronombre personal, entonces se utiliza un pronombre relativo para señalar a ese antecedente. Y es importante esto. El pronombre relativo concuerda con su antecedente en género y número. Mantengan eso en mente. Concuerda con el antecedente en género y número, pero no siempre en caso. ¿Por qué? Porque el caso más bien va a ser determinado por su función en la oración, por cómo esté siendo utilizado en la oración. Entonces, es importante prestar atención a estos detalles porque de otra manera podríamos caer en el error de identificar tal vez el pronombre relativo, pero no relacionarlo directamente con su antecedente. Así que necesitamos observar con mucha precisión el texto griego. Sí, Magdiel. Estaba pensando ahorita que reflexionaba esto que menciona, pero por ejemplo, ¿no podría haber algún tipo de riesgo de que confunda el pronombre relativo con el pronombre personal? O más bien ahí lo que le daría la diferencia sería, como usted dice, el acento y el espíritu ahí en el pronombre. Porque, por ejemplo, pienso que si el pronombre relativo me hace referencia a un antecedente, supongamos de alguien, refiriéndose a alguien, y para no hacer la repetición, se menciona este pronombre relativo, lo que me haría la distinción del pronombre personal sería entonces el espíritu áspero y el acento, o a lo mejor ya estoy revuelto. Sí, más bien estás revolviendo un poco. Esta es la forma de los pronombres relativos, masculino, femenino y neutro. No hay, digámoslo así, como que una distinción de primera, segunda, tercera persona, porque es un relativo, nada más. Masculino, femenino o neutro. Entonces, lo que es importante que recuerdes es esto. Siempre va a haber una coincidencia en género y número. Siempre. Pero en caso
El caso es determinado por la función específica que tiene el relativo en esa otra oración. Ahora, ¿existe posibilidad de confundir el relativo con el pronombre personal? No lo creo, por la siguiente razón. Este es el pronombre personal y la morfología es completamente diferente, completamente diferente. Entonces, no es como que sea fácilmente confundible con el pronombre relativo. Es más bien simplemente prestar atención al la forma en la que se está introduciendo el pronombre relativo. Perdón, denme un segundo, por favor. Ya, perdón, hermanos, es que me necesitaban acá con la familia. Entonces, eh, en cuestión de morfología va a ser difícil que confundamos el relativo con el pronombre personal. Eh, y yo pienso que los ejemplos realmente van a ayudar para que nosotros veamos con más claridad eh, la función y la manera en la que son presentados. Adelante, Alex. Oye, una pregunta, hermano. Eh, Así como está mencionado sobre el pronombre relativo, que tiene que concordar con el antecedente, ya sea género y número, ¿verdad? Sí, Un ejemplo de eso, no sé si bien me recuerdo, sería el artículo logos. eh, Sería eso prácticamente como ¿cómo se llama? Bueno, mi pregunta más que todo es como si habrá un artículo a cierto punto que lleve lo que es el espíritu áspero y el acento, digámosle, grave, concordando con el pronombre, porque, bueno, por lo que tiene el pronombre relativo, se identifica conforme al acento, ¿verdad? sí, y el espíritu. Y el espíritu. Sí. ¿Habrá algún ejemplo, digámosle, en ese sentido para que, bueno, podamos entenderlo un poquito mejor? Voy a ver si tenemos alguno aquí, pero algo que debes de mantener en mente es esto. El artículo es invariable. El artículo es invariable. Así como en español el artículo o los artículos que tenemos definido e indefinido son invariables, uno, una, unos, unas, y no hay más, no hay más formas. El, la, los, etcétera. De la misma manera en griego, el artículo es invariable, no va a cambiar. Nunca vas a ver tú un artículo en griego que tenga un espíritu áspero y un acento agudo, como sería el caso de este pronombre relativo. O sea, nunca lo vas a ver. ¿Por qué? Porque el idioma
ha establecido que eso es algo invariable, nunca va a modificarse. Entonces, al menos en los idiomas bíblicos, digámoslo así, que son idiomas muertos y que han sido reconstruidos o revividos, no va a cambiar. Sí, sabemos que hay ciertas dinámicas con los idiomas, pero hay aspectos de la gramática, hay aspectos de la morfología que no son invariables, no van a modificarse. Así pasen miles de años, como el caso del griego. Lleva 2000 años y más de 2000 años realmente y no ha cambiado en su morfología. Muy, muy brevemente ha cambiado. Si ustedes leen, por ejemplo, la parte introductoria y el primer capítulo del libro de texto que estamos usando, ustedes se van a dar cuenta que Decker menciona que había ciertas letras, la digama, por ejemplo, que existía en el uso clásico, pero que no existe en el griego koiné. Pero es parte de la adaptación del idioma, digámoslo así, pero a partir de allí y hasta la actualidad, no ha habido como que modificaciones más amplias al idioma. Entonces, de manera específica, eh, términos que son estructurales no van a sufrir modificación alguna, como lo serían preposiciones, conjunciones y hasta cierta medida el artículo. Van a ser constantes cada vez que tú lo veas. Entonces, eh, parte de lo que mencionaba hace un momento con Magdiel, va a ser difícil que tú lo confundas. Si tienes bien memorizado el artículo, entonces vas a observar cuando llegues a ver esto, gen, hey, esto se parece al artículo, pero no es el artículo. ¿Por qué? Porque ya lo tienes memorizado, lo tienes bien dominado. Pero si la forma del artículo no está fija todavía en la mente, entonces cuando veamos expresiones como estas, nos van a poner a dudar. Y eso nos señala entonces que necesitamos trabajar en este tema de la memorización para que esto quede bien firme en nuestra mente. El artículo es invariable, no va a ser modificado de ninguna manera. Pero bueno, vamos a ver algunos ejemplos porque sí es importante que lo visualicemos. Entonces, por ejemplo, Marcos 1:2, la introducción al Evangelio de Jesús, el Mesías, enviaré apostelo a mi mensajero. Ustedes conocen esta palabra, ton angelón, puede traducirse de dos formas, ángel, mensajero. Ahora, este es el sustantivo, ton angelón. Alex, ya que estamos contigo, dame el análisis gramatical de ton angelón, por favor. Esto ya me recuerdo. Caso, género y número. Eso general. Y sería Perdón, te interrumpo brevemente. Una sugerencia es, no necesariamente deben de seguir este orden. Esa es la manera en la que a mí me funciona más fácil identificarlo, caso, género y número. Pero ustedes pueden empezar con lo que a ustedes les sea más fácil identificar. Si es más fácil el número, eso es lo que quizá puedes o debes dar primero. Trabaja con lo que sea más fácil para ti. eh, Bueno, gracias, ahora hermano. sí, adelante. Bueno, sería masculino y caso singular y sería, no, perdón, sería el número sería singular, el género sería masculino y el caso sería Ay, perdón. dativo, dativo singular. Dativo. Dativo. No. Recuerda algo del dativo. Dativo siempre está acompañado de la iota. Y- Siempre. Y aquí no tenemos ninguna iota.
Recuerda, recuerda esto también. ¿Cuál es el caso que nos indica el complemento directo? Complemento directo. ¿El genitivo? ¿No? Por descarte solo te queda una opción. Acusativo. Acusativo. Perdón, hermano, es que ahorita ando, no, volando un poco, pero hermano. Ok, entonces este es acusativo masculino singular. Tengan eso en mente. Aquí tenemos un pronombre relativo. ¿Quién nos da el análisis de ese pronombre relativo? De acuerdo a esta tablita, ¿qué sería? Nominativo singular masculino. Es un nominativo masculino singular. Observen que hay una concordancia en género y número, pero no en caso. Este es acusativo y este es nominativo. ¿Por qué? Porque tiene una función diferente en el texto. Sin embargo, está hablando de un referente. Enviaré o envío a mi mensajero, el cual, este es el sujeto ahora, el cual preparará tu camino. Preparará tu camino. ¿Qué preparará? El camino. ¿El camino de quién? Tuyo. Entonces, es importante que nosotros visualicemos esto. Hay una concordancia en género, es masculino, hay una concordancia en número, es singular, pero no necesariamente hay una concordancia en caso, porque el caso va a ser determinado por la función particular que tenga en la oración. Aquí está un ejemplo que de alguna manera nos ilustra lo que preguntaba hace un momento Alex. Tenemos el artículo jo y el relativo jon. El artículo siempre va a tener la misma forma, va a ser inalterable. Entonces, eso nos ayuda a entender, este entonces no es un artículo, este es un pronombre relativo. El sacerdote, el grande, o sería una traducción, el sumo sacerdote, el cual o quien fue ungido con el aceite, el santo. Este es un adjetivo. Está en una posición atributiva. Eso nos indica que este aceite tiene el carácter, el atributo, cualidad de ser santo, consagrado, dedicado al Señor. Pero otra vez, el sumo sacerdote es el antecedente de el cual fue ungido. Él fue ungido con el óleo santo. Entonces es importante que nosotros veamos cómo el pronombre relativo funciona dentro de una oración. Generalmente tiene un antecedente, pero en ocasiones puede no tener un antecedente. Cuando no existe el antecedente o cuando no es tan evidente, entonces se puede traducir de acuerdo al contexto como el qué, los qué, aquello o aquellos. Y cuando no existe un antecedente obvio, se sugiere que el relativo está funcionando de manera sustantivada, de manera sustantivada. Entonces, Marcos 3:13, anabainei, eis to horos kai proscaleitai, hus ethelen autos. Y subió a una montaña y llamó
a quienes él quiso. Este no tiene un antecedente directo. Entonces, ¿a quienes llamó? A los que él quiso. Y está funcionando de una manera sustantivada. Ahora, hay algo importante que deben de considerar, mantener en mente, y es la forma en la que el pronombre relativo interactúa con estas dos partículas, an y ean. Normalmente cuando utiliza un pronombre relativo con alguna de estas dos partículas, comunica una idea indefinida. Indefinida. ¿Cómo se traduce eso? Cualquiera, alguno, alguien. Y esto es importante entender porque hay textos en los cuales los van a ver con cierta prominencia. Por ejemplo, aquí, Jos ean thele ten sugen autus sosai apolesei auten. Ustedes conocen esto, Marcos 8:35. Cualquiera, quien quiera, quien desee su vida de él salvar, la perderá. Todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Es un texto bastante conocido, pero la estructura en griego que nosotros vemos detrás de ese texto es esto, hos más la partícula an o ean. Es importante que lo tengamos en mente porque otra vez van a aparecer con cierta frecuencia. ¿Preguntas con esto? ¿No? Bueno, hay un tercer tipo de pronombre y es el pronombre reflexivo. Seguramente ustedes recuerdan las epístolas de Pablo, la expresión los unos a los otros. Este es el pronombre reflexivo. Se emplea cuando el complemento se refiere al mismo sujeto de la oración e implica un beneficio incluso sobre él mismo, sobre él mismo. Esto también puede darse por parte del verbo, pero cuando se quiere expresar de una forma diferente se utiliza este pronombre reflexivo. Esta es la forma en la cual aparece el verbo, perdón, el pronombre reflexivo. Ahora, en primera y segunda persona no hay plurales. En primera y segunda persona no hay plurales, porque los plurales se asumen de la tercera persona. Se asumen de la tercera persona. Entonces, es importante que nosotros recordemos esto, pues de otra manera nos podríamos confundir esperando la presencia de un pronombre plural en segunda persona, por ejemplo. Y otra vez, vean la morfología. No hay nominativos en ningún caso, perdón, en ninguna persona, ni en ningún número de pronombres reflexivos. No hay nominativos. Nunca lo van a ver como el sujeto. Siempre va a haber genitivo, dativo o acusativo, singular o plural. Entonces es importante que mantengan eso en mente porque posiblemente podrían confundir alguna partícula o alguna palabra con un pronombre reflexivo del nominativo, cuando en realidad no existe. Entonces, vean estos dos ejemplos. Juan 5:31, Eane go marturo perie mautu, ge marturia mu uk estin aletes. Ean indica una condición, si yo testifico acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. No es verdadero. O Juan 17:19. Juperautón ego hagiazo emautón. Por ellos yo me santifico, me consagro a mí mismo. Está orando al Padre, pero vemos que el autor está hablando con la idea de tener un efecto sobre sí mismo, sobre su propia persona. Y esa es la idea de los reflexivos. Bueno, hay otros ejemplos de el libro de Zacarías. Copsetai, GG, Kata, Fulekat, Geuten, perdón, Kai, Hai, Gunaikes, Auton, Kat, Geutas. Se lamentarán las tribus de la tierra, tribu por tribu, una tribu por sí misma y sus mujeres por sí mismas. Eh, Normalmente no leo tanto la Septuaginta, pero
En ocasiones es útil para que ustedes vean textos no tan familiares y no adivinen, digámoslo así, lo que están leyendo, sino que puedan ver el texto griego y tratar de lidiar de alguna forma con lo que el texto está comunicando. Y también tenemos el pronombre recíproco. Recíproco. Eh, este pronombre es utilizado para hacer referencia a una relación que implica dos partes por iguales en una relación de dar y recibir. Perdón, este es el que tenía en mente hace un momento, los unos a los otros, que es muy utilizado por el Señor Jesucristo y el apóstol Pablo. Por ejemplo, aquí en Juan 15:12, autestin gen tole me ginagat agapate alelus kathos gegapesa humas. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como o de manera semejante a la manera en la que yo los he amado a ustedes. O primero de Juan 1:7, comunión tenemos met alelun, los unos con los otros, esa idea de reciprocidad, de responsabilidad mutua. Otra vez, en el caso del reflexivo, tampoco el recíproco tiene nominativos. Solo va a ser genitivo, dativo y acusativo, y en este caso específicamente son todos plurales. Todos plurales. No hay singulares, porque la idea es más de dos personas que están involucradas en esta relación. Déjenme ver solo este ejemplo y un ego en ipsa humon tus podas jocurios kai jodidaskalos kai humeis ofeilete alelon nipten tus podas. El Señor Jesucristo está en el aposento alto, el discurso de despedida a los apóstoles y es la acción de lavarle los pies. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les lavé los pies, ustedes también deben lavar los pies los unos a los otros. Así que es importante, hermanos, que memoricemos bien estas tablas, porque de otra manera fácilmente nos vamos a confundir con relación a el tipo de partícula con la que estamos lidiando y la forma correcta en la cual deberíamos de traducirlos y entenderlos en su contexto. Entonces, eh, mantengan esto en mente porque quizá una de las cosas más complejas en el proceso de la lectura del griego Nuevo Testamento es que confundimos precisamente palabras o partículas, y la razón es porque no prestamos atención a esos pequeños detalles de morfología. Y hay partículas, palabras que son inmutables en un sentido, no cambian, su forma es permanente en todo momento. Así que es importante y necesario en realidad memorizarlos bien. Adelante, Magdiel. Estaba pensando, por ejemplo, este, lo que son los artículos y lo que son las deficiencias normales, naturales, y como son, plurales, singulares, y todavía algunos pronombres, por ejemplo. O sea, de esos, por ejemplo, sí me siento que ya me los he memorizado en su mayoría y que quizá se me escape alguno así como decepción, pero sí ya los he memorizado. Pero, por ejemplo, ¿cómo hacer cuando llegan otras como tablas? Pues sí, identifico las terminaciones, todo, pero pienso que a lo mejor con tanta tabla no sería nada difícil que ella confunda todo, o sea, que las revuelve en mi mente. No sé si ahí usted tendría algún consejo de eso o si simplemente es seguir memorizando hasta que de manera natural ya no se confunde ninguna. Quería preguntarle. Sí, mi sugerencia es, sí, haz estas dos cosas. Por un lado, lamentablemente, cuando se trata de la adquisición de un idioma, forzosamente necesitas cierto grado de memorización, tanto de vocabulario como de estructuras o de palabras o de elementos que nos ayuden a entender
la manera en la que un lenguaje funciona. Por ejemplo, si tú quisieses aprender alemán, debes de tener en mente que el alemán de alguna manera tiene ciertas semejanzas con el griego, en el sentido de que tiene casos, tiene casos. Entonces, tú puedes, si sabes alemán, por ejemplo, sabes que el idioma alemán puede escribirse básicamente de la misma manera que el griego. No está estructurado de acuerdo al orden de las palabras como lo hace el español o el inglés, que primero va el sujeto, después el verbo y después el complemento. Estos idiomas no son así. El verbo puede estar al principio y después el sujeto y después un montón de modificadores del sujeto y después el complemento. Es complejo, pero lo que necesitamos entonces para aprender, si quisieran aprender alemán, es saber cómo es la estructura de ese idioma, cuáles son los elementos distintivos de ese idioma, tanto a nivel morfológico como a nivel sintáctico. Entonces, lo mismo sucede con cualquier otro idioma. Si tú le preguntas a un estadounidense o algún inglés o algún europeo cuyo primer idioma no es el español y les pides que aprendan español, van a verse con exactamente estas mismas dificultades y limitaciones. ¿Por qué? Porque en su mente están pensando de acuerdo a su idioma, que es diferente al español. Entonces, por un lado, forzosamente necesitamos cierto grado de memorización. Siempre, siempre. Esto es inevitable en la adquisición de cualquier nuevo idioma. Pero aquí la clave es cómo asimilar esta información que estamos memorizando. Y aquí es donde entra en juego esa tarea que yo les dejé que hagan. Y esa tarea es lean el texto griego todos los días. En la medida en la que ustedes no solamente estén acumulando información acerca del idioma, sino realmente estén sumergiéndose en el idioma, va a ser la forma en la que estos dos engranes van a engranar, válgase la redundancia, y van a comenzar a trabajar de una forma consistente, de una forma homogénea. Entonces, la razón por la cual tienen ese trabajo de estar leyendo el texto es precisamente por esto. Porque si solamente estamos memorizando información y suponiendo que utilizásemos un libro de gramática griega de hace 50 o 100 años, donde la mayoría de los ejercicios eran creados por el mismo maestro, que no era un griego real, digámoslo así, realmente estábamos aprendiendo acerca del idioma, pero no tratando directamente con el idioma. Entonces, la idea detrás de este trabajo, de esta tarea de lean un capítulo al día de Primera de Juan, es que tengan esta posibilidad de asimilar con más rapidez y facilidad esta información que están aprendiendo. Entonces, la clave es esa. Continúa leyendo. Y mientras vas leyendo, trata de identificar lo que ya sabes. Trata de aplicar esta información al texto. Si encuentras un verbo en indicativo o en aoristo, trata de analizarlo. ¿Por qué? Porque ya sabes el presente indicativo activo. Porque ya sabes el aoristo indicativo activo. Porque ya sabes el presente infinitivo activo. Ya lo sabes. Ahora simplemente es cuestión de ejercítate en él. Ejercítalo, léelo una y otra y otra y otra vez. Ya sabes los casos. Ya sabes que el nominativo es el sujeto, el genitivo es un modificador que puedes modificar al sujeto o puede modificar a algún adjetivo. Ya sabes que el dativo generalmente implica el complemento indirecto y ya sabes que el acusativo señala el complemento directo en general. En general. Hay excepciones a todo eso. Pero la idea es, ahora que ya lo sabes, trata de hacer ese ejercicio. Identifica en el texto cuál es el sujeto. ¿Cuál es el sujeto? ¿Cuál es el verbo principal de esta oración? Lo que hicimos hace un momento. Si hay un adjetivo, ¿qué tipo, cuál es el análisis gramatical de ese adjetivo? Dame su caso, su género y su número. Pero también trata de pensar de estas tres categorías generales que tienes de adjetivos. ¿Es un adjetivo atributivo, es predicativo o es sustantivado?
Entonces, la idea es no solamente estar memorizando estas tablas y el vocabulario, sino que con el proceso de estar leyendo, ustedes puedan ir aplicando todo esto de manera real, en el texto mismo. Lo que ustedes están viendo no son ejemplos creados por mí o creados por algún otro maestro de idioma griego. No, estamos yendo al texto del Nuevo Testamento. Y la idea es leerlo, leerlo, leerlo y tratar de entenderlo. Y que esto sirva como un estímulo para que ustedes vean. Ustedes ya pueden leer cierto grado de griego. Ahora lo que necesitan simplemente es consistencia, continuar y continuar y continuar y continuar. Una sugerencia que en algún momento me hizo uno de mis maestros fue dos cosas que tienes que hacer. La primera es, sigue leyendo. Y la segunda es, sé paciente, sé paciente. Eh, Indudablemente nos va a costar, en algunos momentos sí vamos a tener estos lapsos de confusión, pero es precisamente en la medida en la que nosotros lidiamos con el texto que eso va a resultar precisamente en una comprensión de la gramática aplicada, digámoslo así. Entonces, mi sugerencia es esa. Continúa leyendo, trata de analizar lo que ya sabes analizar y sé paciente, sé paciente. Ahora, algo muy importante. eh, Normalmente a mí me gusta recomendar lecturas adicionales. Sé que tal vez no van a poder hacerlo ahora, pero hay un libro muy bueno que se llama La lectura sobrenatural de la Biblia. La lectura sobrenatural de la Biblia. El autor se llama John Piper. Es un libro que personalmente me ha ayudado muchísimo porque el autor, básicamente el argumento del libro es este. Tú puedes leer de manera natural la Biblia, pero no la vas a entender. Ese acto natural de lectura, que todos podemos hacerlo, no significa que nosotros estemos entendiendo el texto. ¿Qué es lo que se necesita? La lectura sobrenatural. ¿Y a qué se refiere con sobrenatural? Básicamente se refiere a la lectura en dependencia del Espíritu Santo. En dependencia del Espíritu Santo. Y es lo que nosotros necesitamos en este ejercicio. Leer no solamente como un ejercicio académico, sino con la intención de conocer mejor a Dios por medio del estudio del griego. Entonces, esa debería de ser nuestra meta, nuestra forma de pensar. Pero bueno, espero responder tu pregunta. Gracias, hermano. Sí, muchas gracias, sí, ayuda mucho. Sí. Bueno, ¿alguna pregunta, hermanos, con relación a los tipos de pronombres que tenemos? Mi sugerencia es, para el trabajo que tienen que hacer de esta síntesis, de este diario gramatical, es identifiquen cuáles son los principales tipos de pronombres. Ya vimos pronombres personales, primera, segunda, tercera persona. Ahora estamos viendo pronombres reflexivos, recíprocos, eh, etcétera. Entonces, identifiquen cuál es la función principal de ellos y traten de ir descubriendo en el texto mismo cada vez que observen un pronombre y la función particular que podría tener. Bueno, si no hay preguntas, vamos a este ejemplo. Amós 4, versículos 1 y 3. Lalo, ¿quisieras leer, hermano, el versículo? Por favor. Es acúsate, ton, logón, tutón, dama, sí es damaleis, ¿verdad? Sí, Damales. Damaleis tes, basa, basanitidos, no, 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 sí es no, exenej, tesis, ay Sí, Dios. está difícil, pero está bien. Eh, Exenectes Ajá, exenej ¿ok? Sí, Ah, ah, mm, ay Dios, es que gumnai, Kunai. cat, catenti,
Catenanti. Perdóname, sí. Catenanti. Catenanti es correcto, sí. Alelón, Kai, ay Dios, espera, me lo moví. Alelón, perdóname, Kai, Aporri, doble R, eso nunca lo había Sí, visto. Aporrifes, bien. eisto, déjame ver, es opos, tú, Oros. es Oros, tiene razón. Oros, to, peman, legei, curios, oceos. A la bestia. Bien. Ahora Estuvo bien vamos difícil ese. un poquito, un poquito. Sí, tiene unas palabras un poco largas. Sí. Un buen ejercicio. Ok. Ahora, vamos a tratar de identificar las partes del texto. ¿Quién puede darme un análisis de este verbo? La raíz, acuo. Acuo. Ujú. Acuo, ujú. Me dejaron solito en la guerra. Bueno, yo lo hago. Este, Me equivoco por ustedes. Mm, a ver, este verbo me parece que está en auristo. Inténtalo, sigue, sigue. Ah, creo que creo, no estoy seguro si está en, no puedo estar equivocado, a ver, según yo sería como algo como tercera persona, me parece nauristo y la verdad no sé si está en singular o en plural, ese sí, sí, no lo ubico. ¿Cómo, por qué pensarías que es un aoristo? Por la sigma en medio de la palabra. Ese es el Ujú, marcador del aoristo. ujú. Este sería un aoristo imperativo activo. La terminación T nos indica que es segunda persona plural. Entonces sería, escuchen. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Ton logon. Eh, bueno, ton es... Alex, perdón, Ah, perdón. perdón. Vamos a No, darle a Alex. Alex, ujú, ujú. danos el análisis de esta palabra. Ton logon. Y estaría en segunda persona masculino nominativo plural. Mm, recuerda, cuando se trata de un sustantivo, no tiene eh, primera o segunda persona. Solo tiene caso, género y número. Caso general.
Me dijo caso, género y número, ¿verdad? Sí. Sí. Sería Empieza por lo que te sea más fácil de identificar. acusativo. Ajá. Sí, sería acusativo y plural y masculino. Tienes dos de tres. Es singular. Sí. Acusativo masculino singular. Así singular, sí, sí, perdón, mano. Entonces, tenemos esto. Escuchen. ¿Qué? ¿Qué es lo que van a escuchar? La palabra. Ahora, ¿quién me dice qué es esta palabrita que está aquí? Tuton. ¿Pronombre personal? No es personal, es un pronombre. Bueno, es pronombre, sí, no personal. A ver si lo encuentran aquí. Acusativo singular, Masculino, femenino o masculino, neutro. masculino, Tutón. Escuchen, Tiene que ser masculino, ¿por qué? por el, porque el sustantivo es del mismo género, ¿no? Correcto. Tutón logon es masculino, por lo tanto, este pronombre, ¿qué tipo de pronombre es este? ¿Recuerdan? Demostrativo. ¿Lejano o cercano? Cercano. Cercano. Entonces, una pregunta más. ¿Quién es el sujeto de esta oración? Tutón, ¿no? No, ¿No? no, Don Logan, no sé, para ver. no. No, el sujeto, hay dos formas de identificarlo. Primero, o siempre está en nominativo cuando es expreso, o está implícito en el verbo. sería Dios, ¿No? Recuerden, el verbo es un aoristo, imperativo, activo, segunda persona plural. ¿Cómo se ve una segunda persona plural? ¿Cómo se traduce? Ustedes. Este es el sujeto. Ustedes. Ujú. Ustedes escuchen esta palabra. Esta palabra. Ahora aquí ya estamos atando varios cabos. Ustedes ya saben el indicativo. Bueno, este es el aoristo. Ya saben los casos, ya saben los pronombres. Aquí hay un pronombre demostrativo cercano y es un mandato. Escuchen esta palabra. Damaleis, tes, basanítidos. ¿No saben esta palabra? Esto es vaca. Damaleis. Y por cierto, este es un sustantivo de la tercera declinación. Por eso esa terminación. No la hemos visto, pero sabrán de ella pronto. Ahora, ¿qué caso es esta expresión? Tes basanítidos. ¿Recuerdan el caso? Creo que es, si no mal recuerdo, genitivo. Es un genitivo. ¿Qué género es? ¿Se acuerdan? Ese es femenino.
¿Y número? Singular. No, sí, ya dudé. Espera, espera, espera. Sí, el ¿Sí? genitivo, el genitivo plural termina en on. Ah, sí, tanto. No, no. Entonces es un genitivo femenino singular. Con eso nosotros ya tenemos una idea. Vacas, ¿se acuerdan cómo generalmente traducimos el genitivo? De, ¿y a qué le suena esto? Basanítidos. Lean hasta aquí. Como el lugar, como de Ajá, Bazán. Basán, vacas de Basán. Ese es el mensaje. Escuchen esta palabra, vacas de Basán. Un mensaje muy fuerte. Digo, yo no sé si ustedes han dicho eso en su predicación, yo nunca lo he hecho, pero a veces tengo ganas. Es como decirles, gordas, ¿no? Sí, claro. Gordas ahí, están ahí echadas, ¿no? Sí, bueno, sigamos con el griego. No nos desviamos. Ahora, observen cómo de alguna manera, con ciertas ayudas, ustedes ya pueden leer. Y esto no es Nuevo Testamento, esto es la Septuaginta. Esto es la Septuaginta. Así que mi sugerencia, sé que no la tienen, pero realmente hay muchísimas aplicaciones en el celular y en Internet donde ustedes pueden consultar la Septuaginta para leerla y hagan este tipo de ejercicios. Un versículo al día. A veces ni siquiera un versículo, una sola oración. Y eso va a ser eh, bastante práctico para su mejora en la lectura. Bueno, serán llevadas desnudas una delante de la otra y serán arrojadas sobre el monte Remán. Vamos a analizar esta última expresión. Legei curios jotheos. ¿Quién me analiza esta? ¿Quién me dice qué tipo de palabra es legei? Es un verbo, ¿no? Es un verbo, correcto. Ahora, ya que salió este Lalo, vamos a continuar con Lalo. Dame el análisis gramatical del legei. Es lege y sería, ajá, del ego, de hablar, ¿no? Ajá, hablar, decir. Habla, ajá, sería entonces singular, Sí. en nominativo, ¿no? No, Bueno, nominativo es para escaso, es sustantivos. sustantivo, no, estoy todo, perdóname, no es cierto. Es es verbo, espérame, es verbo, ay, la palabra, se me fue el término, espérame, es ay, se me fueron los términos. ¿Alguien que le quiere ayudar a Lalo? Es, espérame, Alex. es el término, es tiempo presente, Ujú. indicativo, bueno, no, indicativo no, porque no espérame, Sí, es indicativo. bueno, sí, es ajá, indicativo, presente, tercera persona del singular. Vos. Voz activa, Es un verbo presente, indicativo, activo, tercera persona singular. sí. Eso es lo que se me estaban yendo. Perdóname. Sí. No, está bien. Dice. Ahora, Dice, ujú. aquí hay algo curioso. Alex, dime por favor cuál es el análisis gramatical de esa palabra. Es un sustantivo.
¿Es atributivo? No, ese sería un adjetivo. Tío, Sí, es un sustantivo. sería nominativo. Ajá. Nominativo masculino plural. Si fuera plural No, singular, sería singular, perdón, singular. urioi. Es singular. Ahora, presten atención a esto, es nominativo. Magdiel, ¿cuál es el caso, género y número de Jotheos? Es nominativo masculino singular. La pregunta es, ¿cómo traducimos esto? Tengo El, dos opciones. el dios. Bueno, un principio de traducción es, no siempre cuando la palabra es precedida por el artículo, indica o se debe de traducir el artículo. No siempre, el contexto te indica. El artículo sirve para identificar principalmente. El artículo sirve para identificar o subrayar algo o enfocar en el sustantivo que está mencionándose por el autor. Sería, dice el Señor Dios, ¿no? Esa es la manera en la que lo tenemos en Reina Valera y Biblia de las Américas. El Señor Dios. Pero en ocasiones, cuando el artículo está presente con el sustantivo, nos indica que ese es el sujeto y el otro sustantivo es un predicado nominativo. Entonces sería Dios el Señor, que también es una forma válida de traducción. Ahora, personalmente, si me preguntan cuál sería la mejor forma, yo sugeriría mejor vamos al hebreo y lo traducimos del hebreo al español en lugar del griego. Pero esa sería la otra alternativa, ¿no? Si saben hebreo, entonces van directo y lo traducen. Pero para efectos de este ejercicio, normalmente cuando el sustantivo lleva el artículo, se debe reconocer como el sujeto. Y cuando hay un sustantivo contiguo, se denomina como un predicado nominativo, que es igual. Dios es el Señor y el Señor es Dios. Bueno, ¿alguna pregunta, hermanos? Sí, Lalo. Esa frase, como la planteas, a lo mejor estaría en el que les encantan los pentes, ¿no? Donde cuando dice, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad, porque o sea, como ves que hay un juego como de palabras un poco en ese sentido, ¿no? Porque el Señor es el Espíritu. ¿No Sí. sería ese un poco el caso similar? Bueno, sería cuestión de analizar bien la expresión, pero cuando uno sabe de alguna manera el contexto, es más fácil desenmarañar todo lo que hay detrás de ciertas afirmaciones. Pero para efectos de traducción, eh, podría ser esta. Dice Dios el Señor. Dice Dios el Señor. Bueno, vamos a terminar hasta aquí, hermanos. Si no hay más preguntas, los animo, esfuércense, sigan ahí macheteándole. Sé que es difícil, de verdad entiendo, esa parte es complejo. Eh, Sin embargo, bueno, el Señor nos da gracia y nos sostiene. Entonces, hagan su trabajo, hagan lo mejor dentro de sus posibilidades y el Señor estará actuando de una manera específica en cada uno de nosotros. Bueno, Lalo, quisiera cerrar en oración, hermano, por favor. Gracias y una disculpa por haber aventado tarde, estaba en reunión No, 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 de para nada, no te comisiones. preocupes. Sí, no te preocupes, hermano, se Gracias. entiende. Vale, gracias. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, te agradecemos infinitamente tu bendita gracia, tu preciosa misericordia. Señor, el amor y el que invierta, Señor, tantos recursos y habilidades de hermanos
en nuestras vidas, Señor. Padre, ayúdanos a valorarlo, ayúdanos a esmerarnos, sea tu gracia sobre nosotros. Concédenos, Padre, honrarte y glorificarte y conocerte a través de estas cuestiones. Y aunque la verdad, Señor Dios, es que es sorprendente cómo tú hablas a tu pueblo, en la palabra, en el griego, Señor. Padre, más nos sorprende que nos hayas salvado, Señor, que hayas hecho tanto, Señor, te hayas tomado tanta molestia, si lo podemos decir, para hacernos tus hijos, amado Dios. Recibe la gloria y la honra y bendice, Señor, nuestros estudios, bendice al hermano José Carlos. Dale gracia, dale paciencia con nosotros y a nosotros danos perseverancia y constancia. Todo esto lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Descansen. Si el Buenas Señor lo permite, nos noches. vemos el martes de la siguiente semana. Dios mediante. Bendiciones.